Y leemos en Hebreos en el capítulo 6 y en el versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ya sabemos quiénes son, quiénes somos los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, o sea, que su plan no cambia, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, cosas que no cambiarán, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, un consuelo fuerte, los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, que podemos nosotros ahora tener un fortísimo consuelo. ¿Cuál es ese consuelo? Dice en el versículo número 19, la cual esperanza, la esperanza cristiana, la esperanza del seguidor de nuestro Señor Jesús, la cual tenemos, esa esperanza que tenemos nosotros como segura y firme ancla del alma, es decir, el ancla que da estabilidad a nuestra vida. Y dice que esa esperanza inclusive hasta penetra con los ojos de la fe hasta dentro del velo. ¿Qué es ese dentro del velo? Ese lugar donde nuestro Señor Jesús ha entrado. En versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Dónde entró nuestro Señor Jesús? A la presencia misma del Padre Celestial. Él ya está disfrutando de la presencia del Padre Celestial. Él dijo en el Sermón del Monte, no solamente que los mansos heredarán la tierra, que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de Dios, porque heredarán la tierra y vivirán en la tierra, ese reino de Dios, sino que también dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque en ese reino, al finalizar los 1000 años, todo estará solucionado y limpio y santificado para que el Padre Celestial pueda poner entre los hombres su tabernáculo. Cuando el Padre Celestial ponga su presencia misma, su tabernáculo, la gloria esplendente, maravillosa, allí entonces los redimidos disfrutarán de lo más precioso, de lo más lindo, de lo más grande, de la promesa de Dios en el reino de Dios, la presencia de Dios en el reino. Maravilloso, ¿verdad? Dice aquí que nuestro Señor ya está disfrutando de esa presencia en el cielo. Cuando Él venga a inaugurar su reino, nuestro Padre Celestial pondrá su tabernáculo entre los hombres y entonces los redimidos podremos disfrutar de esa misma presencia que ahora nuestro Señor Jesús disfruta allá en el cielo. ¿Nota usted que tenemos eso como esperanza? ¿Nota usted qué es lo más grande de esta esperanza? Dice que esa esperanza ha sido puesta delante de nosotros. ¿Nos da estabilidad esa esperanza? Claro que sí, porque si queremos ver a Dios, debemos tener el corazón limpio. Si no tenemos el corazón limpio, no veremos a Dios. Nos da esperanza que una vida limpia en la presencia de nuestro Señor es para que nosotros podamos asegurarnos en esa herencia. ¡Qué gran esperanza tenemos! La esperanza de ver a Dios en Sión. ¡Qué gran esperanza tenemos! La esperanza de contemplar la gloria que contemplan los querubines. Es una esperanza muy grande. Y por supuesto, esta esperanza nos da estabilidad emocional, espiritual. Es el ancla del alma, es el ancla de la vida misma, del existir mismo, de la existencia misma. Y si nos da esa firmeza y esa seguridad, es necesario que constantemente tengamos esa ancla, es decir, esa esperanza de ver a Dios. Dice aquí que tenemos nosotros un fortísimo consuelo que se añade a la esperanza que ya poseemos. ¿Cuál es el consuelo que tenemos el día de hoy? El consuelo es que Dios juramentó con dos cosas, dos palabras de promesa en las cuales es imposible que Dios mienta. Es decir,
que como ya esas cosas que Dios prometió han venido encaminándose, entendemos por eso que Dios se ha comprometido de verdad. Dice en el 17, lo hemos leído, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, más abundantemente, para más seguridad, la inmutabilidad de su consejo, de su plan. Es que su plan no empezó en Abraham o para Abraham, sino que empezó antes de la fundación del mundo, pero se la comunicó a Abraham, esa promesa. Dice aquí que Dios quiso mostrar sobre ese plan que tuvo desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo y dónde? Cuando Abraham hizo el pacto con Dios y nuestro Padre Celestial le anunció esas promesas maravillosas para el futuro. Le anunció reinar su simiente sobre todas las naciones para bendición de todas las naciones. Pero también le ofreció ser él, el Dios mismo, su galardón, su premio. Yo soy tu escudo y tu galardón. Dios es el galardón de Abraham. ¿Cómo Dios es el premio? ¿Cómo Dios es el galardón? Su presencia. Su presencia en el reino de Dios hace la diferencia y trae la felicidad total a los redimidos. Ese es el máximo premio. Dios es el galardón de Abraham y es el galardón de los redimidos. Por eso verán a Dios en Sión. Dice que hizo 2 puntos de promesa. Versículo 14. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Vamos con la segunda. Te multiplicaré grandemente. ¿Cómo lo multiplicaría si no tenía hijo? Abraham esperó, y en su vejez nace su hijo. Se está encaminando entonces el cumplimiento de la promesa, te multiplicaré grandemente. Él no vio a todos los descendientes, pero entendía que si ya tenía un hijo, entonces vendría la multiplicación de su simiente, la multiplicación de sus descendientes. Isaac, en todo caso, es esa factibilidad del cumplimiento de las promesas de Dios. Por ahí se encamina el cumplimiento de la promesa para el reino final. Así que Abraham logró contemplar que Dios ya había empezado a cumplir su promesa. Para él la cumplió ya con el nacimiento de su hijo. Pero también dice, de cierto te bendeciré con abundancia. Había salido de Ur de los Caldeos, y cuando llega a Canaán, aún en medio de lo difícil y agreste de toda la geografía cananea, sin embargo, en medio de esa geografía Dios lo bendijo. Y Abraham vino a ser varón rico. Lo bendijo con abundancia. Entonces ya estaba definitivamente la provisión para que el hijo que naciera no se muriera de hambre, sino que al contrario, permaneciera. De cierto te bendeciré con abundancia. Por supuesto, la abundancia vendrá con las riquezas de las naciones que poseerá Abraham, su simiente y todos los descendientes por la fe y también, y sobre todo, los sanguíneos. Porque ellos serán cabeza de naciones y disfrutarán con la riqueza de las naciones. De cierto te bendeciré con abundancia se empezó a cumplir cuando Abraham llegó a ser un varón rico, un varón poderoso en medio de Canaán. Así que estas 2 cosas se cumplieron y a nosotros nos hacen pensar, si el plan es desde antes de la fundación del mundo y Abraham recibe estas promesas y estas promesas empiezan a cumplirse, entonces nosotros debemos analizar esto y decir, Dios confirmó en Abraham su plan eterno, su plan desde antes de la fundación del mundo. Ese consejo que dice aquí es su plan. Vuelva a leer el verso 18. Para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Tenemos el consuelo en aquellas cosas que se demostraron y que Dios jamás faltó a la verdad de su juramento y de su promesa. Bendición para Abraham, el varón rico. Multiplicación, porque nació Isaac. También nacieron otros hijos en la viudez de Abraham. 5 hijos. Y esos son los descendientes de Abraham que se han multiplicado sobre la tierra.
te multiplicaré grandemente. Eso sucederá en el reino. Pero si observamos nosotros a los descendientes de Abraham, tendremos a los judíos descendientes, a los árabes descendientes y también a la simiente espiritual que crea las mismas promesas de Abraham. No todos, por supuesto, no toda la iglesia, no todos los que se llaman creyentes en Jesús, pero muchos son los que creen que han de recibir la promesa de Abraham. Tienen esa fe abrahámica. Creen que lo que Abraham heredará, heredarán ellos. Su esperanza es la tierra prometida a Abraham y las naciones prometidas para que estén bajo la tutela del reino de Dios en la simiente de Abraham. Así que se dice en el versículo 15 que habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. No se confunda, en Hebreos 11:13 dice que no alcanzó la promesa. ¿Cómo así? ¿Se contradice la Biblia? No. En Hebreos está hablando de alcanzar él mismo el disfrute de las promesas, del cumplimiento total de las promesas. Eso no lo alcanzó. Pero ¿qué sí alcanzó? Verso 15, aquí en Hebreos 6, lo que alcanzó fue el primer cumplimiento, el adelanto, la perspectiva del cumplimiento total cuando su hijo nació y cuando Dios le proveyó en abundancia. Así que con eso, él entendía que Dios había empezado a hacer algo que lo completaría al final, porque fiel es el que promete. Nosotros también analizamos las promesas de Abraham, analizamos cómo se han multiplicado los descendientes de Abraham. No son una nación desaparecida, una raza extinguida, sino que más bien se han multiplicado grandemente. Nos da confianza entender que esa promesa, aún en este siglo XXI, se nota veraz. Pero también te bendeciré con abundancia. ¿No será que el día de hoy debemos poner atención a los que son dueños del petróleo y a los que tienen tecnología en el Medio Oriente? Hablemos de la descendencia en la carne. Ellos también, de alguna forma, han sido multiplicados y bendecidos, aún el día de hoy. Me refiero, no han sido extinguidos, ni son los más pobres de la tierra. Así que esto lo tenemos nosotros como un fortísimo consuelo. Decimos, sí, en el siglo XXI, ahí está lo que Dios habló, lo que Dios dijo y lo que va hasta el cumplimiento total. Es cierto que estas naciones que he mencionado no están en la obediencia de Dios a través del Mesías Jesús, pero sin embargo, espera en el futuro una gran reconciliación para que Israel sea cabeza de naciones y para que la descendencia de Abraham sea bendecida. Así que serán bendecidos en el futuro y nosotros tenemos esto como el ancla de nuestra vida misma. Tenemos la estabilidad sabiendo que el que hizo el plan eterno cumplió el inicio con Abraham, pero también el día de hoy notamos cómo sigue él siendo fiel a su promesa. Los que creemos en la misma fe de Abraham somos el cumplimiento mayor de esa promesa el día de hoy, porque tenemos la misma fe del patriarca y porque esperamos las mismas cosas que el patriarca esperó. Así que sigamos nosotros reteniendo esta ancla de nuestra vida, el ancla del alma. Sigamos penetrando por la fe hasta más allá del velo, entendiendo que para nosotros es la promesa de la presencia de Dios cuando mude su tabernáculo a esa tierra maravillosa, remozada, restaurada y regenerada en el reino de Dios a través de nuestro Señor Jesús.